Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy vamos a empezar con una serie de videos que vendría a ser Intensamente, traducido al español. Y el título sería Inside Out, que vendría a ser una película de Disney. Así que sin más, este vendría a ser el personaje como que más curioso y que me gusta más de esta película, que vendría a ser Furia, en sus tres versiones, ¿no? La versión regular, la versión de Entertainment Earth, que vendría a ser como que con escarcha totalmente rojo y con el fuego de Furia, y la exclusiva de Comic Con también del 2015. Un Funko bastante bonito, bastante interesante y muy curioso. Yo imagino que van a ser entre 5 a 6 videos, así que vamos a arrancar con esta nueva línea y espero que les guste y disfruten del video. Y empezamos amigos con un video más para el canal. Acá tenemos a un personaje que es uno de los más interesantes. Vendría a ser furia, enojo, ira, todo lo que representa a esta emoción. Así que acá tenemos a Anger en sus tres versiones. La que vendría a ser la regular, la que es exclusiva de Entertainment Earth y la de Comic Con con el sticker presencial. Una de las más caritas que hay. Vamos a empezar con el video. Estos Funkos son todos bouted, ya no están en circulación. Así que empezamos, como es costumbre, de izquierda a derecha. Este de acá vendría a ser la versión regular. Un Funko bastante interesante de una película muy curiosa, muy bonita. Si es que no la han visto, se las recomiendo. Este Funko es exclusivo de Disney, acá como dice en la parte de arriba. Disney Pixar Inside Out, Funko Pop 136. Y la traducción, como saben, en Latinoamérica ha sido Intensamente. Así que acá está, este vendría a ser el personaje. Acá tenemos a Anger. Acá vendría a ser la versión regular. Así vendría a ser el Funko. Es muy sencillo, muy simple. Este vendría a ser el tercer lado, donde ya vendrían a estar todas las emociones. Está la caja. Está bien curioso, el fondo característico de la película. Y acá tenemos ya pues alegría, tristeza, disgusto, miedo, ira, furia y el mismo que vendría a ser como que los recuerdos del personaje principal, de la niña. Yo ya tengo todos los Funkos. Vamos a empezar con esta serie de video inicial y luego vamos a ir mencionando cada uno de estos porque todos tienen sus exclusivos. Si mal no recuerdo, creo que disgusto y miedo no tienen. Este vendría a ser el otro lado. Acá tenemos Anger, Funko Pop 136 y el quinto lado vendría a ser este. Así que sin más, vamos a ver cómo es por dentro. Este Funko acá sí no lo he abierto, ya lo compraba hace bastante tiempo, sino que recién estamos haciendo videos. Uno de los Funkos difíciles de encontrar, ¿no? Toda esta serie al Star Bouted se ha hecho un poco costosa. Acá está con 4 sellitos de seguridad, viene. Acá está Funko ya Bouted. Bien chiquito es. Renegó mi causa. Este vendría a ser el Funko. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Un Funko simple, muy fiel al estilo del dibujito de Pixar. Los diseños que hace Disney son bastante infantiles, por lo mismo que son películas para niños y dan un mensaje positivo. Así que este vendría a ser el Funko Pop de Anger, la versión regular. A mí me gustan más las otras dos versiones, pero en particular más la versión de Entertainment Earth, que es bastante curioso, ya que no he visto un Funko similar que tenga como que esas escarchas. Así que lo vamos a ver en un toque. Acá está con su corbatita, el pantalón, todo un señor renegón. Acá mucha gente se va a sentir identificada con este personaje. Así que vamos a ponerlo en la base giratoria para ver unas tomas más de este Funko y lo puedan ver con más detalle. Riley, termina tu cena o no te tocará postre. ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es Furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos darás postre, amigo? Esta vendría a ser la versión exclusiva de Entertainment Earth. Personalmente, a mí me gusta más este Funko que la versión regular, pero curiosamente, esta versión es mucho más barata que la versión regular. Acá tenemos Funko Pop, Disney Pixar Inside Out, Funko Pop 136, totalmente igual. Anger, lo que vendría a cambiar nada más es el Funko y el sticker que es exclusivo de Entertainment Earth. La caja de este lado igualito, el lado exclusivo totalmente igual, donde se ven todos los Funkos, todos los personajes, y el de aquí igual, Anger 136 y el quinto lado igual. Sin más, vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro. Esta es mi versión preferida de los tres, la que más me gusta porque es bastante interesante. Acá lo están viendo. Lo curioso es que estos Funkos son pesados, ¿eh? Acá tenemos a la versión de Entertainment Earth, que curiosamente no viene con ningún protector de seguridad, nada, porque al parecer es antiguo. O sea que este Funko, sácalo con cuidado porque si no se viene todo y se cae y se golpea. Mírenlo, está muy bonito, se ve mucho mejor en persona que en mi cámara. Ojalá mi cámara llegue a captar todos los detalles. La escarcha está por dentro del Funko, no está por fuera, y eso es lo que lo hace bonito. Se ve bastante chévere. En esta parte se ve más la escarchita. Imagino que Funko sacó este tipo de modelo para poco a poco influenciarse en los Diamonds, así que comparándolo con este, a mí me gusta más la versión de aquí. Es mucho más interesante, mucho más bonito. Incluso miren la parte de acá, cómo cambia el tono por la escarcha y luego el amarillo, o sea, el degradé en los tonos del cabello hace que tenga muy buenos detalles. Está muy bonito. El tono del color rojo de los ojos está muy chévere. Acá como que está medio gruñón y acá ya está molesto. Acá tenemos a Anger y vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalles. Y tendré unas tomas más para el video.
Furia está presente. Él es Furia. Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Acá tenemos la versión cara, la versión exclusiva de la Comic Con. Solamente por el sticker cuesta muchísimo dinero. Son pocos los Funkos que yo tengo con el sticker presencial. Exclusiva de la 2015 en la San Diego Comic Con. Funko 2015 solamente son 1008 piezas, una edición ilimitada. Por eso es que este Funko cuesta caro. Y acá está, se vendría a ser Anger. Funko Pop Inside Out 136, la caja totalmente igual. Lo único que cambia es el Funko, que vendría a ser igualito al de Entertainment Earth, pero con los colores originales del personaje. Anger, acá tenemos la cajita. Todos los lados se van a ver lo mismo. Y el quinto lado también, que vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es por dentro. Estos Funkos no los he abierto. Creo que lo traje a pedido, lo he comprado por partes por acá, por Lima. Imagino que otro que lo hayas tenido ya lo habrá abierto. Acá está la versión exclusiva de la Comic Con, la versión más cara de Anger. Vamos a sacarlo. Con cuidado porque no vienen con sellos de seguridad. Deberían hacer lo mismo, solo que acá tienen los colores originales y el acá no. ¿Cuál de los tres les gustaría más a ustedes? Estos dos vendrían a ser iguales, a regular, ¿no? Que es diferente. Y lo curioso es que este es el más barato que hay. O sea, según Funko App, ¿no? Pero a mí me costó caro igual. Y tiene todos los colores originales, pues, ¿no? Todo el pantalón, todo igual. La corbata, todo es lo mismo. Lo único que cambia es solo la sonrisa y el cabello. Así que acá tenemos a Anger de la Comic Con. Vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de cenar después de que tú te comas esto! ¡Oh, un avión! Oigan, tenemos un avión. Y como ya es costumbre en el canal, vamos a decir el precio de cada uno de los Funko Pops que ven acá. Así que bueno, vamos a empezar de izquierda a derecha. La versión exclusiva de Entertainment Earth, según Funko App, está costando $10, lo cual me parece bastante irreal. Los precios en Funko App son bastante relativos. Al final de cuentas, el que pone los precios siempre son las páginas como eBay, Amazon o los proveedores diferentes que lo vendan. Lo más probable es que en eBay esté muchísimo más. Me parece que ha habido un error en Funko App. Continuamos con la versión regular, que está costando, según Funko App, $32. Me costó 100 soles, mucho menos de eso. La versión de la Comic Con está un poco más cara. Esta sí la compré, me acuerdo, en 350 y 450. Y según Funko App, el precio de ese Funko está valiendo $155. Es un precio bastante elevado para un Funkito. Así es el mercado y lo más probable es que en el futuro cueste aún muchísimo más. Así que sin más, amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden que en algún momento de nuestras vidas todos fuimos Anger, todos hemos sido Ira, Furia y demás. Así que esta es una película muy interesante para ver en familia, muy bonita. Sin más, voy a estar subiendo fotos de lo que están viendo aquí, de este diorama, en mi cuenta de Instagram, así también en Facebook, ahí también la subo. Y voy a estar haciendo videos cortos, videos resumen en 1 minuto para mi cuenta de TikTok, lo cual también lo subo a otras plataformas que tengan el formato de video corto, como vendría a ser acá en YouTube también para Shorts, en Instagram para Reels. Así que nos vemos en un próximo video de Intensamente o de Inside Out. Nos vemos ahí. Chao.